Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. La clase que vamos a llevar a cabo a continuación es la clase de ciencias. Está enfocada en la materia de física. Después de haber hecho un pequeño recorrido en cuanto a la historia, prácticamente en una relación existente entre ciencia y tecnología, y además de determinar la función que cumple la materia de física en nuestras vidas, que es la de la interpretación y el estudio de los fenómenos naturales, específicamente los fenómenos físicos por ahí. Comenzando con el primero de los temas, que ya habíamos dado un breve recorrido en él como primer clase introductoria, pues lo retomamos por ahí para tratar de ahondar en el tema, tratar de hacerlo un poquito más sencillo y más claro para ustedes. El tema es el de cómo podemos describir nosotros un movimiento. En física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio, en un determinado periodo de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se observa. El movimiento de los cuerpos se estudia mediante una rama de la física que se llama cinemática y la otra dinámica. Y ambas se integran dentro de la mecánica. La mecánica clásica estudia los fenómenos que involucran cuerpos macroscópicos con velocidades pequeñas comparadas a la de la luz. Por otra parte, la mecánica cuántica describe las leyes del comportamiento de las partículas subatómicas con velocidades cercanas a la de la luz. Por último, el movimiento de los cuerpos sujetos a fuertes campos gravitatorios se estudia en el marco de la relatividad general. Existen en los movimientos diferentes tipos. Movimiento rectilíneo es el cual en donde se describe en un cuerpo su trayectoria en forma lineal y con una velocidad y aceleración paralelas. Suele estudiarse en dos casos muy específicos. Movimiento rectilíneo uniforme, eh, que describe un cuerpo, describe un cuerpo que posee velocidad constante, es decir, una aceleración nula. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado describe un cuerpo que posee una aceleración constante. Movimiento circular uniforme describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constantes, trazando estos una circunferencia. En este tipo de movimiento, los cuerpos poseen una aceleración en dirección al centro del círculo. Movimiento armónico simple describe un movimiento periódico, como puede ser el de un péndulo o el de una onda electromagnética, la luz, por ejemplo. Matemáticamente está descrito en el tiempo por una función armónica. El movimiento puede no ser armónico, es decir, no repetirse en el tiempo, pero aún así puede describir trayectorias ondulatorias. Y en ese caso se le denomina movimiento ondulatorio. El movimiento, o en él, encontramos diferentes elementos. Y estos se caracterizan o permiten caracterizar y permiten proporcionarle propiedades describibles al movimiento. Uno de esos elementos es la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Bueno, es la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo puntual y que conforme a su naturaleza puede ser rectilíneo, es decir, línea recta sin variaciones en su trayectoria. Curvilíneo, línea curva, o sea, un fragmento de circunferencia. Circular, es decir, la circunferencia completa. Elíptico, fragmento de una elipse o elipse completa. Parabólico,
una línea parabólica. Dentro de los elementos que existen en el movimiento está la distancia. ¿Qué es la distancia? Bueno, es la cantidad de espacio recorrido por el móvil o el objeto que se mueve en su desplazamiento. La velocidad, ¿qué es la relación existente entre distancia recorrida y el tiempo en el que el objeto que se mueve la recorre? A mayor velocidad, más distancia por unidad de tiempo. Aceleración, es la variación de la velocidad. De ahí un cambio. Puede ser menos o puede ser más. Les pongo un video. Traten de verlo. O son ejemplos de movimiento. Chéquenlo a ver si tratamos de entender lo que como concepto tienen ustedes en movimiento. Choco Choco está sorteando las últimas golosinas. Solamente queda una. Vean por ahí, bueno, es una especie de competencia en donde los dos personajes tratarán de llegar a un lugar para comprar un producto. Y dice por ahí a ver quién llega primero. Es decir, estamos hablando de a ver quién tiene o es más veloz. Entonces, si ustedes se fijan en el mapa, se trazan valga la expresión, las trayectorias, las distancias recorridas que podrán apreciar que el personaje, la mano, pues llegó antes porque la distancia que recorrió fue menos. No es que fuera más rápido, sino que recorrió menor distancia en su movimiento. ¿Cómo puede ser que haya llegado antes que yo si yo corrí más rápido? En la página número 25 viene una actividad la cual ustedes agregarán a su libreta, por favor. La actividad completa que viene de color morado, dice por ahí. Imagina que como parte de la investigación en un accidente, se utiliza el rastro que dejó un auto al frenar. Observa la imagen. Con la información que puedas obtener de la imagen, contesta las siguientes preguntas. Pregunta: ¿podrás determinar dónde terminó de frenar el auto? Pues bueno, viene marcada con las llantas, ¿no? ¿Podrás decir dónde comenzó a frenar? También está marcado. ¿Qué distancia recorrió mientras frenaba? Se puede determinar mediante un proceso de medición. ¿Sabes en qué sentido se movía? Sí, por las huellas que deja y la dirección que llevaba el automóvil. Se va a su libreta, por favor, que tiene que ver más o menos con el video que estamos viendo, para que ustedes traten de entender lo que es el movimiento como tal y los elementos existentes en él. Para develar este enigma,
vamos a tener que entender cuáles son las características del movimiento. Tanto los objetos como los seres vivos podemos estar en movimiento o en reposo. Decimos que un objeto está en movimiento cuando al observarlo por un periodo de tiempo, este va cambiando de posición. Pero tomamos como tal un sistema de referencia o una referencia en donde podemos determinar que este cambió de posición. En cambio, decimos que un objeto está en reposo o quieto cuando al observarlo por un periodo de tiempo, este permanece en el mismo lugar. Ahora bien, hay tres grandes características que podemos analizar en cualquier movimiento: la trayectoria, la rapidez y el sentido. La trayectoria es el camino que recorre un objeto para llegar de un punto inicial a un punto final. Estas Es la distancia recorrida y en la línea que describe el movimiento. pueden ser lineales, curvas o una combinación de ambas. Si quiero llegar antes, tengo que tomar el camino más corto. La rapidez es la velocidad con la que se mueve un objeto. Los distintos medios de transporte pueden moverse a distintas velocidades. Si dos objetos recorren la misma trayectoria, llegará antes el que vaya más rápido. Finalmente, el sentido es la dirección que puede tomar un objeto. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Si camino por una calle, puedo ir en una dirección o en otra. Si un movimiento puede tener determinada trayectoria, rapidez y sentido, y yo llegué segunda, choco choco, aunque corrí más rápido. ¡Eureka! Me ganó porque hizo una trayectoria más corta, a pesar de que ambos salimos y llegamos al mismo lugar. Para ganarle, tendría que haber corrido mucho más rápido o haber ido por un camino más corto. Pues saquen sus conclusiones en cuanto a la situación de los conceptos que estamos nosotros platicando por ahí. Chequen otro nada más para finalizar los contenidos que estamos platicando. Entender qué es una trayectoria y un punto de referencia. La trayectoria es una línea descrita o recorrido que sigue a alguien o algo al desplazarse de un punto a otro. El punto de referencia. En la página número 26 viene el concepto de marco de referencia, posición y tiempo, que estamos hablando prácticamente de los elementos que contiene un movimiento, pensando en la situación de la unión de los dos para determinar lo que es la velocidad. Agregan el dibujo de la página número 26, bueno, la actividad de la página 26, en donde dice marcos de referencia. Dice, imagina que hay un tren como el de la figura siguiente, sobre un riel. El lugar en el que se encuentra está a la vista. Supón que se quita el tren, como se muestra a continuación, y luego se pide colocarlo nuevamente donde estaba. ¿Cómo puedes hacerlo de tal manera más precisa? Bueno, porque buscas un marco de referencia. Pueden ser las líneas que se encuentran atrás, la segunda, la tercera, la cuarta. Y la actividad termina hasta la página número 27.
en donde explican la razón por la cual yo sí puedo colocar el tren de manera exacta o casi exacta en la misma posición. Es la descripción de un espacio físico sin movimiento para ubicarnos. Presta atención al siguiente ejemplo. Diego necesita llegar a la librería y como punto de referencia le dijeron que está justo al lado de la juguetería, una tienda de color verde. Vamos a ubicar esta tienda de color verde. Muy bien. Ahora vamos a ayudar a Diego a descubrir cuál de las tiendas es la librería, si es la gris o si es la naranja. Muy bien, es la tienda que está del lado derecho y es de color gris. Y así es como Diego puede llegar a la librería utilizando el punto de referencia. Esto es lo que se llama marco de referencia. Con las páginas que les acabo de mencionar, se cierran los temas de esta semana junto con las actividades que eran colocadas en su libreta. Los dibujos son obviamente de ley, porque me encanta que lleven dibujos en sus trabajos. Y mañana les mandaré unas actividades referente al tema de movimiento. Por ahí una actividad experimental pendiente del carrito que se impulsa con aire. Traten de mandar las fotos por Telegram. Eso sería prácticamente todo lo que mencionamos. Los temas que se trataron en los conceptos irían a su libreta, por favor. Y les pido que terminen y se pongan al corriente, por favor. Eso sería prácticamente todo. Les agradezco mucho su atención. Estamos pendientes. El día de mañana no habrá actividad presencial, ya que limpiarán nuestra escuela. Les agradezco mucho su atención y mañana, de todos modos, pongo la actividad en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, jóvenes. Que estén muy bien.